La mesa directiva de la Asociación Mexicana de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría, con el fin de promover la educación médica continua de todos nuestros asociados, les da la más cordial bienvenida a este importante evento, esperando les ayude a su práctica profesional. Gracias por su asistencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a iniciar nuestro segundo día del ciclo de conferencias de disfagia neonatal y pediátrica. Y el día de hoy tenemos a dos grandes invitados con una larga trayectoria, la doctora Flavia Ribeiro de Brasil y el doctor Rodrigo Morales de Chile. Bienvenidos y muchísimas gracias por aceptar participar con nosotros. Recuerden a todos los asistentes que pueden ir elaborando sus preguntas en la sección pertinente de preguntas y respuestas. Y de verdad, muchísimas gracias y nuevamente por acompañarnos. Doctor Cristian, lo dejo para la presentación de nuestro primer ponente. Hola a todos, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y tengo el gusto de presentarles a doctora Flavia Ribeiro de Brasil. Ella nos va a dar la plática de actualidades en el diagnóstico e intervención de la disfagia neonatal. Ella es licenciada en fonoaudiología por la Pontífica Universidad Católica de Sao Paulo, maestría y doctorado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo. Ella es fonoaudióloga clínica, investigadora y coordinadora de los programas de tamiz auditivo neonatal y disfagia neonatal en el Hospital São Luís Rede D'Or de las unidades Itaim, Analia Franco y Sao Caetano, del programa de tamiz auditivo de maternidad de Promatre y las maternidades de la red pública en la ciudad de Sao Paulo. Asimismo, se dedica a la atención clínica de pruebas electrofisiológicas de audición en neonatos, niños y adultos y seguimiento del desarrollo de la función auditiva en bebés en el Instituto Paulista de Otorrinolaringología y el Hospital Sirio-Libanés. Es colaboradora del Grupo de Apoyo al Tamizaje Auditivo Neonatal Universal en Gatanú desde el 2007. Y pues sin más los dejo con la doctora Flavia y pues esperamos muchísimo aprender de toda su experiencia y adelante. Les cedemos cámara, micrófono y pantalla. Sí. ¿Puede empezar, Carlos? Adelante. Sí, por favor. Sí, gracias. Yo voy a compartir mi pantalla. Dime si está bueno. ¿Vale? Sí, todo bien. ¿Todo bien? ¿Ven la pantalla? Sí. Entonces, muchas gracias. Buenas noches a todos. Para mí es un placer estar aquí y participar en esta presentación con colegas de diferentes países y permitiendo el intercambio de experiencias en esta área tan sensible para la promoción y cuidado de la salud infantil. Yo voy a leer porque yo pensé que esto se va a quedar mejor porque mi portuñol es pésimo. Entonces, así yo pienso que van a comprender mejor, ¿ok? Yo trabajo como logopeda en hospitales desde 1989 y durante este periodo pude seguir el desarrollo de la logopedia en la fase neonatal, tanto en la asistencia a la introducción alimentar a los neonatos de riesgo con disfagia, como en la promoción y manejo de la lactancia materna, con la prueba de anquiloglosía que actualmente, así como el tamiz auditivo neonatal, son obligatorios en Brasil. Entonces, espero poder colaborar con mi experiencia clínica en este enfoque de introducción alimentar a los neonatos de riesgo. Elegí este tema porque en mi práctica clínica la prematuridad es uno de los factores que más demandan atención del logopeda en la fase neonatal, ya que estos niños tienen riesgo de disfagia y muchos de ellos presentan una disfagia de carácter transitorio debido a la inmadurez de todos los sistemas que los implican la biomecánica de la deglución. En este trabajo, la autora Lefton Grafe
señala la necesidad de monitorar los prematuros porque 40% de los niños con disfagia fueron prematuros. En esta otra metaanálisis más reciente, realizada en 2017, entre las causas más prevalentes de dificultades alimentarias tenemos los problemas gastrointestinales seguidos de la prematuridad. Entonces, tenemos 30% de los bebés con dificultades alimentarias que fueron prematuros. Desde 1998, la Academia Americana de Pediatría recomienda que los bebés de riesgo sean dados de alta del hospital cuando alcancen la estabilidad fisiológica, manteniendo estable la temperatura corporal, el patrón cardiorrespiratorio y que tengan una alimentación oral con adecuada coordinación de succión, deglución y respiración, desde el pecho o biberón, con aumento de gano de peso. Hoy hablamos de cuidados centrados en la familia, con la participación activa de los padres en las decisiones y cuidados del bebé, para que a alta hospitalaria sea breve y segura. Tenemos que promover la deshospitalización para que en su casa, con su familia, el bebé encuentre el mejor sitio para su desarrollo. Entonces, ¿cómo alinear las expectativas relacionadas con la alimentación con las dificultades encontradas en el desarrollo de un bebé prematuro? Cuando miramos para los hitos de desarrollo intrauterino, podemos entender y alinear nuestras expectativas con respecto a la capacidad de cada bebé. Ya en los primeros meses de embarazo se forma la cavidad oral, lo que nos muestra la importancia del sistema motor oral para el desarrollo del bebé. Una vez formadas las estructuras, estas comienzan a moverse y con ello, en el cuarto mes en la vida intrauterina, el bebé comienza a deglutir pequeñas cantidades de líquido amniótico que ingresan a la cavidad oral con esta movimentación. La coordinación de succión y deglución se intensifica a partir de la 32ª semana y se considera un hito para la introducción de la alimentación oral en los prematuros. Estas imágenes muestran la organización del bebé en la vida intrauterina. Yo voy a poner el filme. Asumiendo la posición de flexión con los miembros hacia la línea media, dirigiendo las manos hacia la boca. Y aquí vemos el bebé haciendo la succión y la deglución rítmicamente en la vida intrauterina. Hoy tenemos la viabilidad para nacimientos de bebés con 23, 24 semanas de edad gestacional. Son bebés que nacen mucho antes de completar todas estas etapas del desarrollo intrauterino. Y esto repercute en su desarrollo integral y en todas sus habilidades, incluidas la alimentación. El equipo médico introduce la alimentación enteral y el logopeda puede contribuir para el inicio y la progresión de alimentación oral con los diferentes tipos de utensilios, hasta que si no conseguimos esta progresión, podemos pensar en una ruta alternativa. Como metas de nuestra intervención, buscamos que el neonato alcance una alimentación segura, sin riesgo de aspiración y sin signos de estrés o fatiga. En segundo lugar,
que esta oferta sea eficiente, es decir, que le permita una adecuada hidratación y nutrición para su crecimiento y que consiga alimentarse en un tiempo adecuado. Y por último, pero no menos importante, que esta oferta sea oportuna, o sea, precoce pero responsiva, placentera. Entonces, ¿cuándo debemos introducir la alimentación oral para el neonato de riesgo? En la búsqueda de recomendaciones y protocolos de evaluación de recién nacidos para el inicio y progresión de la oferta de dieta bioral, en la actualidad aún seguimos sin contar con un protocolo universalmente aceptado. Las revisiones sistemáticas muestran que 50% de los servicios neonatales comienzan a administrar una dieta oral basada en prueba y error. Esta revisión compara el uso de diferentes protocolos con el uso de la decisión clínica. Los resultados sugieren que, en ausencia de más estudios controlados, no es posible darnos recomendaciones, pero concluimos que el uso de algún tipo de protocolo tiene un efecto positivo en la reducción de la permanencia hospitalar. Este efecto es claro cuando se analizan los resultados de los estudios incluidos en esta revisión. En uno de los estudios hechos por Kirk y colaboradores, en la vía oral se inició a partir de las 32 semanas de edad corrigida, sin soporte respiratorio, con presión positiva, con tolerancia a dieta integral y presencia de succión no nutritiva por 3 minutos, manteniendo el estado de alerta. Comenzaron con una oferta a cada 12 horas, aumentando el número de ofertas a cada 48 horas. Si el bebé aceptó 75% del volumen prescrito en hasta 30 minutos, sin presentar signos de estrés y con gano de peso. Entonces, esta progresión se daba hasta que tenía las 8 ofertas del día con aceptación adecuada. En un otro estudio, aquí el protocolo de Simpson y colaboradores, el inicio de la vía oral se prevé después de 48 horas con 100% de aceptado la oferta de alimentación integral en hasta 20 minutos con mantenimiento de las funciones cardiorrespiratorias estables. La progresión se debe al aumento de una oferta por día. Y cuando comparamos los resultados de los dos estudios, podemos percibir que el grupo estudio en los dos estudios con diferentes protocolos tuvieron un tiempo de transición para la vía oral menor do que el grupo controle, donde se hacía la progresión basada en la decisión clínica. Pero no tenemos un protocolo, pero sabemos que es muy importante utilizar algún tipo de protocolo, porque así sabemos lo que estamos haciendo y dónde podemos estar errando y así modificar nuestras conductas. Entonces, ¿cuáles serían los criterios a se utilizar? En esta revisión de 2020, Baker y colaboradores se refrendan a los criterios más utilizados en la literatura. Tenemos entre ellos la edad en la primera oferta, los criterios clínicos para comenzar a vía oral y la presencia de la succión no nutritiva. Vamos a hablar un poco de ellos. Entonces, a base
de la edad corrigida de 32 semanas es un criterio muy utilizado para el inicio de la vía oral debido a la expectativa de maturación de estas habilidades conforme nosotros vimos. Pero la edad corregida es suficiente, entonces todos los bebés que llegan a la edad de 32 semanas pueden empezar la vía oral. Este estudio fue un estudio que fue muy importante para mí, el estudio de Pickler y colaboradores. Me he traído evidencias importantes sobre el desempeño de las habilidades orales en recién nacidos prematuros, correlacionando la edad y la morbilidad. Esta fue una muestra con 95 recién nacidos prematuros desde 29 semanas, con media de 29 semanas, de 24 a 32 semanas de edad gestacional. Los sujetos fueron divididos en 5 grupos según la morbilidad, siendo que la morbilidad con índice 1 son los que no tienen severidad y la morbilidad 5 son los que pesan menos de 1000 gramos o tuvieron la ventilación mecánica mayor que 29 días o meningitis o lesión neurológica. Podemos seguir en esta figura que correlaciona la edad con el porcentaje del volumen consumido en la oferta por vía oral y vemos que todos los neonatos de todos los grupos mejoran su rendimiento con la maduración. Es decir, con el aumento de la edad, todos mejoran la aceptación de la dieta por la vía oral. Pero podemos observar que el grupo con morbilidad 5, que hay una mejor aceptación de la dieta, pero mismo teniendo una semana a más de experiencia, ellos no atingen lo mismo volumen que los otros grupos. Ellos solo atingen a los 50% de la dieta prescrita. Esta conclusión nos hace reflexionar sobre el proceso de toma de decisiones para indicar la ruta alternativa en esta población. No existe ninguna recomendación que guíe nuestra decisión clínica para esta indicación. Podemos observar aquí que a las 4 semanas, estos con comorbidades solo alcanzan promedio de 50% del volumen prescrito. ¿Deberíamos seguir insistiendo? ¿Hasta cuándo podría esta insistencia conducir al rechazo alimentar? Esta imagen ilustra lo que hoy en día es uno de los aspectos que más me preocupa en la toma de decisiones clínicas, ya que no tenemos evidencias en la literatura que defina cuándo empezar y, sobre todo, cuándo parar e indicar una ruta alternativa de alimentación. Vivimos un dilema entre debemos insistir porque el bebé presenta los reflejos íntegros y por ser prematuro puede desarrollarse y debemos detenernos y evitar, o debemos detenernos y evitar el rechazo a comer. Los señales de rechazo son claros, con el bebé virando la cabeza, como que huyendo del estímulo, lo hace náusea. La dificultad de aceptación de la gastrostomía por parte de la familia y muchas veces del propio equipo médico
es muy frecuente y esto retrasa la toma de decisión y el proceso de autohospitalaria. No sabemos medir el daño que este retraso en la toma de decisiones puede causar en el desarrollo de este bebé con una hospitalización prolongada. En este estudio de 2015, el grupo de Pichler y colaboradores aporta dos evidencias importantes para definir conductas en la fase neonatal y el impacto de estas conductas en el tiempo de transición a la vía oral completa. Los neonatos se dividieron en 4 grupos, en un grupo denominado precoz, con inicio de la vía oral a las 32 semanas, y el grupo tardío, con el inicio de la vía oral a partir de las 34 semanas. Estos dos grupos se dividieron en su vez en el grupo progresivo, que aumentó la cantidad de ofertas de vía oral cada 2 días, en el grupo que se denominó máximo, donde la oferta se liberaba a todas las tomas y se ofrecía según los señales presentados por el bebé, es decir, la alimentación basada en señales, y en inglés también llamada cue-based feeding. Aquí están los resultados obtenidos, y hubo una diferencia estadísticamente significativa, siendo el tiempo de transición, acá, el tiempo de transición casi 50% más corto en comparación del grupo tardío con la oferta basada en señales. Se quedó 50% más corto en comparación con los grupos, con los demás grupos. Los grupos. Para el grupo que tuvo inicio disculpa. Entonces tuvimos los resultados mejores para el grupo que se inició tardíamente con la progresión basada en señales. La literatura viene discutiendo mucho los protocolos de alimentación basada en señales desde 2016. Tenemos esta metaanálisis y en los 2 estudios aquí tuvimos una mejor respuesta en comparación con la progresión balizada en la decisión clínica, pero no tenemos hasta hoy la evidencia. Después de este metaanálisis tuvimos muchos otros estudios y ahora esperamos para que tenemos una nueva análisis y si vamos a tener la evidencia científica necesaria para cambiar nuestra conducta. Los efectos se han mostrado positivos en favor de una oferta basada en señales y no en horarios predefinidos y tampoco en volúmenes determinados. También en la literatura se habla mucho sobre los criterios clínicos para comenzar la vía oral. Hay un consenso sobre la necesidad de tolerancia de la dieta integral, de soporte respiratorio sin ninguna presión positiva y la manutención de la estabilidad cardiorrespiratoria con la saturación acima de 85%, la frecuencia cardíaca hasta 20% de la frecuencia en reposo y la frecuencia respiratoria entre 40 y 60 respiraciones por minuto. También se habla mucho en la literatura sobre la presencia de la succión no nutritiva. La succión no nutritiva puede ser evaluada con un dedo enguantado y
presentado sin ningún flujo. Aquí podemos ver un bebé en avaliación y aquí lo que podemos observar cuando hacemos esta avaliación. Vamos a observar el movimiento antero-posterior de la lengua, el canolamiento de la lengua, la excursión de la mandíbula hacia adelante y hacia abajo, el sello de los labios, movimiento de las mejillas y la elevación del paladar blando. Todo este sería el patrón de succión no nutritiva a ser observado en la avaliación. Además, muchos estudios evalúan el ritmo de succión y la literatura muestra una maduración con o aumento de la edad. Podemos ver que el número de succiones, el número de eclosiones, el número de succión por eclosión se queda mejor así cuando el bebé amadurece, crece, con el aumento de la edad. Y en contrario tenemos la reducción del tiempo de pausa, o que torna la succión más eficiente, así como también la presión, la fuerza de succión aumenta con o aumento de la edad. Muchos protocolos evalúan la presencia, el ritmo, la fuerza de la succión no nutritiva para determinar el inicio de la vía oral. Pero la succión no nutritiva es un buen indicador para determinar la habilidad de la vía oral que enreda la succión nutritiva, es decir, la deglución. Estas imágenes yo voy a poner para acompañar con los videos. Tenemos el mismo niño aquí en la evaluación de la succión no nutritiva con una succión organizada, espontánea, con fuerza, con ritmo, pero cuando presentamos la succión con flujo en el biberón, ello ya cambia el patrón y ya no presenta la misma condición, presenta diferencia en la respiración y en todo el comportamiento de succión. Este estudio de validación de la escala NOMAS, que es muy utilizada en los Estados Unidos, el Neonatal Oral Motor Assessment Scale, mostró que el succión no nutritiva fue un mal predictor en la medida de eficiencia y que la medida de eficiencia, que es el volumen consumido por minuto, fue mejor para indicar la habilidad de la vía oral en los bebés prematuros. En 2016, Chantal Lau repasó lo que sabíamos hasta esta época sobre la habilidad de succión en los bebés. En esta figura, ella explica que la succión nutritiva es diferente de la succión no nutritiva, es decir, sin la presencia de flujo, porque en la succión nutritiva tenemos la dependencia funcional de todos los reflexos, de todas las habilidades. Y esto tiene que ocurrir de una forma coordinada. Entonces, la autora concluyó que la succión no nutritiva es un marcador importante, pero no predice la capacidad de alimentación por la vía oral. Lau Smith propusieron entonces un nuevo enfoque para evaluar la vía oral en recién nacidos prematuros. Desarrollaron una escala con 4 niveles donde correlacionan la proficiencia y la eficiencia
siendo la proficiencia de 30% y la eficiencia de 1.5 ml por minuto las referencias para definir las etapas. Los bebés inmaturos aceptan menos de 30% en los primeros 5 minutos con una eficacia menos de inferior a 1.5 ml por minuto. Y los más maduros ya han alcanzado estos parámetros. En 2014 publiqué un estudio donde evalué estos dos criterios y observé, como esperado, la evolución del estándar de proficiencia y de la eficiencia con el aumento de la edad. Y con base en este estudio y los hallazgos en la literatura, hemos utilizado este protocolo para la introducción y progresión del suministro de vía oral. En la evaluación, clasifico la fase preoral o oral y cuando llega la fase oral, tenemos entonces 4 etapas de evolución. No utilizo el criterio de proficiencia como hablamos en el protocolo de Lau, porque para que tenemos por razones prácticas, donde detener la oferta en 5 minutos para medir el volumen aceptado puede desorganizar al bebé y perjudicar la aceptación total. Entonces, usamos el volumen total aceptado en cada oferta. No hacemos restricción de volumen. El bebé debe mamar la cantidad que acepta dentro del volumen prescrito sin presentar ningún señal de cansancio o incoordinación. Entonces voy a hablar un poco de cómo hacemos nuestro protocolo. Hacemos la evaluación y si el bebé se queda en la fase preoral, o sea, no tolera ningún estímulo oral, empezamos a trabajar la modificación de los estados de conciencia, traer el bebé para se quedar despierto. Estimulamos el posicionamiento con la elevación del decúbito. Y trabajamos la autorregulación frente a los estímulos ambientales. Cuando ellos permiten, iniciamos los estímulos globales con toques, con masaje, y hasta llegarmos en la región peri e intraoral. Todo esto tenemos que hacer con la manutención de la estabilidad cardiorrespiratoria. Para los toques, masaje en la región peri e intraoral, utilizamos los ejercicios recomendados por Fuchs y colaboradores desde 2002. Hago una pequeña adaptación que en la parte de succión, yo estimulo la succión con toques y pausas. Hacemos en una media de 3 toques por pausa para que se estimule el ritmo de succión. Cuando el bebé responde con succión no nutritiva, ello entra en la fase oral y está en el primer estadio. Ahora buscaremos que logre mantener el patrón y ritmo de succión espontánea por 1 minuto. Entonces, aquí vamos a trabajar solo con la succión no nutritiva de forma responsiva, con abertura de boca, estando despierto y reagiendo a los estímulos. Cuando ello mantiene la succión no nutritiva por 1 minuto,
empezamos la succión nutritiva. Aquí tenemos la elección del utensilio y dependerá de la capacidad de coordinación, de succión, deglución y respiración observada. Siempre que sea posible, hacemos la transición directamente en el pecho de la madre, pero esto solo es posible si los recién nacidos tienen una coordinación estable y para las madres que desean. En esta escala tenemos desde el mayor control de flujo con uso del dedo mojado en la dieta, pasando por la técnica llamada sonda dedo que voy a mostrar, el uso del biberón con diferentes tipos de boquilla y orificios, el vasito, solo también lo utilizamos para bebés con coordinación estable, debido a la dificultad de control de flujo con este utensilio. Aquí podemos ver un prematuro de 29 semanas, ahora con 35 semanas de edad corregida, en fase de progresión de aceptación directamente en el pecho de la madre, con complemento en sonda orogástrica, alternando. Vemos que el patrón se alterna con succión sin efectividad y con efectividad, pero hace una coordinación espontánea con la respiración. Necesita de pausas más longas para mantener el patrón respiratorio. Aquí tenemos un esquema para entender qué sucede de forma bien simplificada con la coordinación en los bebés. Arriba tenemos vemos una adecuada coordinación donde el bebé succiona y degluta, intercalando la respiración durante los grupos de succión. Y luego se detiene para respirar aquí y hacer la pausa. Y después retoma el ritmo. Suga, degluta y respira de forma repetida hasta que hace una pausa. Aquí abajo vemos que la respiración no ocurre durante la succión y la deglución. Y esto se va a ocurrir solo después en la pausa, promoviendo una apnea, un tiempo sin respirar y que puede causar una queda de saturación y una posible aspiración, o poniendo el bebé en riesgo. Cuando tenemos los problemas con coordinación, utilizamos mucho esta técnica, que es llamada de técnica sonda dedo, en inglés es llamada de finger feed. Conectamos entonces una sonda en la extremidad del dedo y la otra extremidad de la sonda conectada a una jeringa con la dieta. Yo voy a mostrar acá cómo se hace la administración con control de flujo, monitorando los movimientos de succión y deglución. Utilizamos mucho también la ausculta cervical para nos ayudar a hacer este monitoramiento y así podemos hacer las pausas con tranquilidad, respetando el ritmo del bebé. Cuando el bebé atinge a los 10 ml por la técnica sonda dedo, empezamos con un utensilio con menos control de flujo. Iniciamos con el biberón o muchas veces al pecho materno, pero esto siempre depende de cómo es la habilidad del bebé. Vienen que en esta imagen es necesario bajar el biberón y dar el soporte
oral para que ele pare de succionar e haga la pausa respiratoria. Entonces, ainda hay un importante entrenamiento de la coordinación. Y cuando este bebé atinge 30% del volumen, sin sinais de incoordenación, vamos a empezar a las ofertas con todos los cuidadores. Acá en el estadio 2, donde estamos haciendo el entrenamiento de la coordinación, solo los logopedas hacen la oferta por la vía oral. Hacemos 2 veces al día, hasta que atinja los 30%, entonces empezamos con todo el equipo de cuidadores y con la madre. En esta fase, vamos a trabajar para mejorar la eficiencia, aumentando el ritmo con más succiones y pausas más cortas. Utilizamos todavía de soporte oral para mejorar la fuerza. Se puede estimular la resistencia con una breve pausa de descanso en la misma oferta, siendo el tiempo total de oferta de hasta 30 minutos. O sea, necesitamos que ellos succione por más tiempo. Entonces, ofrecemos un pequeño intervalo entre la primera y la segunda etapa. Y hoy llamamos la oferta de 2 pasos. Pero es fundamental controlar el tiempo de oferta para que no se alargue causando cansancio. Una otra opción, cuando el volumen aceptado en esta primera etapa es muy bajo, inferior a los 30%, no lo hicimos en 2 pasos, sino que asociamos el estímulo de succión no nutritiva con la infusión de la dieta a través de la sonda, manteniendo el estado de atención. Y cuando tenemos la aceptación de 80% del volumen prescrito con una eficiencia mejor que 1,5 ml por minuto, podemos sacar la sonda. Todavía no lo sacamos en la primera aceptación de estos volúmenes. Mantenemos por 24 horas para observar si el bebé mantiene esta aceptación para después entonces sacar la sonda sin crear la falsa expectativa. Y aquí tenemos entonces el bebé con la oferta total por la vía oral, en el pecho o en biberón, y ofrecida por todos los cuidadores. Yo quería hacer el resumen de que hablamos hoy. Entonces, la prematuridad es el mayor desafío en la atención neonatal. No existen recomendaciones de práctica clínica universalmente aceptadas para el inicio y progresión de la vía oral, así como la indicación de una ruta alternativa. Los protocolos actuales buscan criterios objetivos, proponen un inicio más tardío y consideran el uso de la oferta basada en señales para la progresión de la vía oral. La alimentación segura y eficiente debe todavía ser oportuna y placentera. Gracias a todos por escucharme. Le quiero agradecer muchísimo, doctora Flavia, esta presentación, y algo que creo que nos debe de quedar muy claro es llevar las pautas del crecimiento del paciente y justamente evitar este encarnizamiento terapéutico que en ocasiones se hace en algunos centros, que puede llevar a que el paciente empiece a tener rechazo a la vía oral por una mala práctica.
Justamente en diferentes unidades de cuidados neonatales podemos empezar a ver pacientes de 29 semanas de gestación en los que de manera protocolaria el equipo paramédico, es decir, enfermeras, empiezan a hacer presión muy profunda, empiezan a tocar de forma muy agresiva al paciente o incluso tener fijaciones de tamaño muy grande que pueden condicionar a que tengamos alteraciones en la percepción sensorial, ¿no? Y eventualmente esto llevarnos a tener mayores problemas para la tolerancia al momento de iniciar el abordaje terapéutico meramente para la alimentación oral. Sí, para mí esto es una cuestión muy importante hoy. Nosotros tenemos un gran equipo de profesionales que trabajan con la lactancia y dan mucho soporte para todas las madres, los niños prematuros. Nosotros llamados para los casos donde no hay tanto suceso. Entonces nos deparamos muchísimo con esta decisión de muchas veces tener que parar con los estímulos e indicar una ruta alternativa, deshospitalizar el bebé y continuar este trabajo más despacio, respetando el desarrollo de cada bebé. Esto ha sido muy frecuente porque tenemos bebés muy graves con las morbidades que mostré y que tienen los reflejos, la integridad, la coordinación, pero no sustenta el flujo, no consiguen atingir la resistencia necesaria para tener todo el volumen necesario para su crecimiento. Si empezamos a insistir, podemos sí desarrollar un rechazo, muchas veces no durante la hospitalización. Percebemos señales, damos la alta, pero esto se manifiesta más adelante, en la primera infancia. Entonces, tenemos que alertar a todos para que esto sea siempre observado. Ahora, aquí uno de nuestros asistentes nos pregunta que si durante la evaluación más bien si durante la transición de las fases se mide la saturación de oxígeno del paciente. Sí, nosotros monitoramos todos los pacientes todo el tiempo. Tenemos los monitores, respetamos los parámetros que mostré. Utilizamos los 85% de saturación a lo mínimo. Tiene que tener una rápida recuperación. Si el bebé se queda desaturando más do que 2, 3 veces, también paramos para que ellos se recupere. Este es muy controlado por nuestro equipo, porque no podemos desestabilizar el bebé. Claro. Ahora, otra de nuestros asistentes nos pregunta qué volumen se empieza a ofrecer con la técnica de dos sonda y qué marca de biberones ustedes llegan a utilizar. Nosotros aquí en México no tenemos un arsenal grande de biberones de forma tan accesible. Tenemos prácticamente como una marca que se puede conseguir con mayor facilidad y hay otras que cuestan un poco más de trabajo que se tienen que conseguir en línea. Entonces, ¿qué recomendación nos podría dar con relación a esto? Entonces, con relación al volumen en la técnica sonda dedo, utilizamos hasta los 10 ml que son suficientes para que trabajemos la coordinación. Cuando llegan a este volumen, pasamos para un flujo más rápido. Acá en Brasil, ahora tenemos muchas posibilidades, pero también tenemos las limitaciones financieras porque muchos aparatos son muy caros. Dependiendo de los servicios, no podemos utilizarlos. Por ahora tenemos usado los biberones de Avent, de Nuuk. Tenemos también el Special Needs,
no lo sé cómo se llaman en México. Ello era muy tradicional, conocido como el Haberman Feeder, the Haberman Feed. Do you know the Haberman? No lo tenemos. En Brasil es comercializado también como Special Needs, que es un bico que un beberón con gran control de flujo. Hay una válvula que no permite la salida de flujo si el bebé no hace la succión. Entonces, cuando tenemos los casos con disfagia, donde tenemos más riesgo de la aspiración, o en una aspiración que podemos ver por las imágenes, por los exámenes objetivos, podemos intentar mejorar el control de flujo con este tipo de biberón. Perfecto. No sé si algún otro asistente llega a tener alguna duda, sino para darle las gracias a la doctora Flavia por su excelente participación, y creo que para todos los que nos dedicamos a trabajar con población prematura y pacientes hospitalizados también, pues nos es de gran ayuda poder identificar o poder conocer más protocolos sobre cómo poder introducir la alimentación oral en estos pacientes realmente. Entonces, si no hubiese alguna otra pregunta, le cedo el micrófono al doctor Carlos para continuar con nuestra siguiente ponencia.